A lo largo de mi vida, sabía que había algo que esperaba ansiosamente por mí. Desconocía en extremo qué era, cómo lucía y si eso tendría un impacto en mi vida. Me sentía extraña al hablar con el terapeuta sobre mí. Aún recuerdo la primera vez. Todo era tan desconocido, menos la sensación de eso estando a mi lado. Debo atreverme a decir que, con el tiempo, esa sensación de que algo me acompañaba era normal y hasta cierto punto cómoda. Recuerdo muy bien ese día. Mis padres habían decidido que lo mejor era que yo viviera sola. Por alguna razón, era lo mejor para todos. Siempre creí que quizás es porque la gente tiende a hacer algo cruel. Finalmente llegó el día. El 25 de octubre desperté. Parecía que me encontraba finalmente sola. Por alguna razón, dejé de tener la necesidad de hablarle al aire, como si alguien de verdad me escuchara. Recuerdo perfectamente bien que al pararme de la cama, me sentía distinta, ligera, como si nada estuviese pesando. Casi podría asegurar que no me encontraba en este plano astral. Abrí la puerta de mi habitación. El pasillo parecía más incómodo de lo normal. Era largo y se sentía un frío curiosamente peculiar. En un momento me vi tentada a preguntar, esperando que nadie respondiese: ¿estás esperando por mí? Sin embargo, apenas terminé de formular mi pregunta, recuerdo perfectamente bien el vacío que en mi pecho se formó. La sangre había bajado, y si es que aún tenía corazón, este estaba latiendo rápidamente al escuchar una risa que parecía responder a mi pregunta. La imagen que más se me viene a la cabeza fue ver cómo una mano tersa se asomaba por la esquina de ese pasadizo y me invitaba a pasar. Era tersa, era fría. Podría asegurar que no era de un humano. Juro por Dios que sabía que eso no era una buena idea. Y cerré mi puerta. Recuerdo con esmero cómo coloqué una traba de muñecos y muebles para que ésta no fuese abierta. Me volví a arropar de pies a cabeza, creyendo que el placebo de la oscuridad me haría sentir más a salvo. Creería que todo iba a estar bien. Sin embargo, no me siento capaz de describir el cúmulo de sensaciones que me dio sentir cómo algo similar a una aguja recorría mi espalda meticulosamente. Mis ojos se abrieron, pero lo único que recuerdo eran esas manos blancas enredarse en mi abdomen. Era indescriptible la necesidad que tenía de moverme, pero no podía. Un cúmulo de cabellos mojados se enredaban en cada parte de mi cuerpo. Recuerdo su color, pese a estar en la oscuridad. Eran negros como la noche.
Aún recuerdo la lucha que tenía por intentar salir de ahí, pero mis manos, mi cuerpo no reaccionaba. Era yo luchando conmigo misma y con algo que desconocía. Podría asegurar que estaba loca, que no sabía lo que estaba haciendo. Luchaba contra mí misma, o eso parecía. Solamente Dios sabe con la fuerza que intenté salir de ahí. Cuando mi cabeza logró salir de las cobijas, me sentí tan absorta y extraña. Parecía que no había sucedido nada, absolutamente nada. Curiosamente, los muñecos, los muebles, todo en general estaba en su lugar. Ya no había nada luchando contra mí. Y en el reloj se marcaban las 4 de la madrugada. De verdad estaba perdiendo la cabeza. Por un momento me pregunté a mí misma si estaba soñando, si había perdido la cabeza. Me incorporé y me puse de pie. Aún recuerdo la sensación del frío suelo. Eran casi 3 grados. Al levantarme, lo volví a sentir. Una pesadez sobre mi cuerpo indescriptible. Podría asegurar que ni siquiera podía ponerme erguida de pie. Podría jurar que algo intentaba aferrarse a mi espalda con esmero y deseo de hacerme caer. Traté de convencerme que era un síntoma de estrés, así que puse la mano sobre el picaporte. En ese momento sabía que algo no estaba bien. Comencé a llenarme de pensamientos horribles, un extraño miedo a la muerte, al vacío que provocaba. Empecé a sentir que si yo muriese en ese momento, todo se quedaría ahí y nadie sabría cómo morí. ¿A nadie le importaría acaso? Empezaba a perder mucho la cordura con solamente tocar la puerta, pero estúpidamente giré el picaporte. Al abrirse esa puerta, sabía que yo había muerto finalmente. Unos ojos negros me invadieron. Podría jurar que no tenían fondo. Eran tan inexpresivos que me costaba definir lo que se sentía al pensar en ellos. Su rostro carecía de tanta expresión, pero juraría por Dios que esa cosa sabía todo sobre mí. Esos cabellos mojados pertenecían a él. Eran negros y caían sobre su rostro y sus hombros. Su piel era tan blanca como si estuviese hecha de papel. Apenas lo vi, quedé paralizada. Él se encontraba a metros de distancia, pero lo sentía tan cerca. Yo sabía que él me estaba observando. Sus ojos estaban firmes sobre mí. Sus manos se colocaron sobre la pared. Y parecía que un rastro de tinta combinado con sangre estaba ahí. Mis pies. Cada que intentaba dar un paso, sentía como un cúmulo de vidrios y cosas punzocortantes se encajaban sobre la planta. Sabía que no estaba soñando, yo veía sangre. Eso no podía ser una alucinación. Por un momento, me agarré de valor y creí que si corría lo suficientemente rápido, él no me alcanzaría. Creía que todo iba a estar bien, pero fallé. El último recuerdo que tengo es haber abierto mis ojos una última vez. La luna estaba ahí, viéndome.
Quizás ella sabía mi destino final. Por alguna razón extraña, me encontraba afuera, frente al lago que estaba al lado de la casa. En efecto, mis pies aún estaban sangrando. Intenté sanarme, pero lo volví a sentir de nuevo. Ese miedo que te invade cuando sabes que alguien te está observando desde la esquina de tu habitación. Me negaba siquiera a girar la mirada. Sin embargo, una voz gruesa y seca preguntó: ¿le tienes miedo a la oscuridad? En ese momento, solamente me limité a sentir con nerviosismo. Parecía que, cuando abría su boca, tus oídos se fundían. Apenas asentí, el silencio reinó. Solamente se escucharon pequeños insectos que rodeaban la casa. Por un segundo me había sentido segura. Decidí levantarme, pero lo último que pude ver fue el lago. Al despertar, solamente vi un enorme vacío y oscuridad. Empecé a creer que había muerto. Lo único que me salvó de ese pensamiento es que pude verme dormida a través de ese espejo. Seguido después, vi cómo eso entraba a mi cuerpo. Y sabía que era el último momento en el que yo volvía a ser yo.